Hola a todos. Bueno, continuando con el análisis de la demanda agregada, vamos a describir el mercado de bienes, cómo esta demanda agregada en conjunto con el mercado monetario van a determinar el nivel de producción. Entonces, en principio tenemos que analizar el mercado de bienes, ¿sí? Eh, entonces, cuando estamos pensando, ¿sí? Los movimientos de la actividad económica, tenemos que ver la interacción que hay entre la producción, el ingreso y la demanda. Esto es, cambios que se puedan producir en la demanda de bienes van a implicar que haya cambios en la producción, y cambios en la producción significa que hay un cambio en los ingresos. Esto que estábamos viendo en cuentas nacionales, donde habíamos determinado que el ingreso es igual al producto, ¿sí? Entonces, vemos que estas interrelaciones entre los cambios en la demanda van a determinar cambios en la producción y por ende cambios en el ingreso, lo que nuevamente van a producir cambio en la demanda de bienes. Entonces, vamos a centrarnos en el estudio de la demanda agregada. Vamos a partir de la ecuación macroeconómica fundamental que nos decía que la oferta agregada es igual a la demanda agregada y donde la oferta agregada la definíamos como el PBI más las importaciones, es decir, la producción doméstica más la importación de bienes desde el exterior, es igual a la demanda agregada, donde la demanda agregada es igual al consumo, la inversión, el gasto de los gobiernos y las exportaciones, mientras que si despejamos el producto, bueno, tenemos esta definición donde el PBI es igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas, que no es otra cosa que a las exportaciones restarle las importaciones. Bueno, entonces, por el lado del consumo, lo que vamos a estar agregando van a ser todos los bienes y servicios adquiridos por los consumidores, ¿sí? De- eh, Recuerden que siempre son bienes y servicios finales, ¿sí? Por el lado de la inversión, vamos a estar sumando tanto la inversión no residencial como la inversión residencial. No residencial van a ser las fábricas, las maquinarias, ¿sí? Todo lo que eh, promueva realizar nuevos bienes, ¿sí? Mientras que la inversión residencial lo que estamos considerando es la construcción de viviendas nuevas, ¿sí? Recuerden que la venta de una casa usada no se computa como una inversión, sino la construcción durante el periodo que estamos analizando. Y por otro lado, vamos a estar sumando todo lo que es el gasto eh, del gobierno, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, y donde estamos, por un lado, excluyendo estas transferencias del gobierno. Em, Dentro de la composición del PBI, bueno, entonces sumamos las exportaciones, es decir, todas las ventas de bienes y servicios que le realizamos a extranjeros, ¿sí? Si lo vemos del otro punto de vista, es la compra de bienes y servicios por parte de extranjeros, es equivalente. Y por otro lado, tenemos la compra de bienes y servicios que realizamos a productores extranjeros, ¿sí? Vamos a definir a las exportaciones netas, a la balanza comercial, como la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, y donde, en el caso de que las exportaciones sean superiores a las importaciones, vamos a estar en presencia de un superávit comercial, mientras que cuando las importaciones son mayores a las exportaciones, estamos hablando que hay un déficit comercial, ¿sí? Y por otro lado, también algo no menor en cuanto a las inversiones, tenemos la variación de existencia, ¿sí? O bien la inversión en inventario, son conceptos similares, que es la diferencia que hay entre la producción
y las ventas, ¿sí? Es decir, serán todos aquellos bienes que fueron producidos en el año y que no han sido vendidos. Bueno, ese stock o ese inventario va a formar parte de la inversión. Bueno, en la materia o en el transcurso de la misma, lo que vamos a tratar de distinguir es, bueno, qué pasa con nuestro PBI, el PBI de Argentina. Acá tienen una imagen de un gráfico, ¿sí? Del PBI de Argentina desde 2004 hasta el cuarto trimestre de 2025. Fíjense que el PBI está estancado desde 2011. Fíjense esta línea eh, de puntos rojos y verdes, ¿sí? Que es el PBI desestacionalizado, ¿sí? Y el de tendencia, donde estamos normalizando, digamos, la serie, ¿sí? Si ven el PBI original, fíjense que nuestro PBI tiene cierta estacionalidad que está vinculada con una mayor actividad en el segundo trimestre de cada año. Esto es por la incidencia del sector agrícola, ¿sí? Es la etapa de la cosecha gruesa. Entonces, fíjense que el PBI está estancado prácticamente desde 2011, ¿sí? Y bueno, lo que queremos descubrir es, bueno, qué pasa en la economía argentina que nuestro PBI está estancado. Es decir, producimos más o menos la misma cantidad de bienes hace 14 años y qué es lo que, qué dificultades tiene nuestra economía para producir. Bueno, eso es algo que eh, por lo menos vamos a tener ciertas ideas a lo largo de este cuatrimestre, ¿sí? Bueno, entonces, nos estamos enfocando en la demanda de bienes. Partamos de una economía cerrada sin gobierno, donde la demanda agregada sea equivalente al consumo y la inversión, ¿sí? Cada una de estas variables en realidad va a ser una función, va a tener una función de comportamiento, ¿sí? En particular, habíamos dicho que el consumo era el consumo de la familia, ¿sí? Y vamos a tratar de modelizar esta, eh, esta función. Entonces, vamos a partir de la base de asumir que el ingreso de las familias tienen dos destinos posibles. Por un lado se consume o bien se ahorra, ¿sí? Por lo tanto, el ingreso tenemos esta opción, consumo más ahorro, ¿sí? Ahora bien, si lo ponemos en términos de función, podríamos decir que que el consumo es una función del ingreso, ¿sí? Bueno, este consumo aumenta en la misma proporción que el ingreso. Bueno, lo que vamos a determinar, en particular, partiendo de la teoría keynesiana, que nos decía que el ingreso no aumenta en la misma proporción que el ingreso. Keynes instaló este concepto de la propensión marginal a consumir, que lo que nos dice es cuánto aumenta el consumo a medida que aumenta el ingreso, ¿sí? Em, por otro lado, también tenemos que destacar, ¿sí? Que el ahorro es, bueno, esa parte del ingreso que no estamos consumiendo, que es equivalente a decir que estamos posponiendo consumo, ¿sí? Eh, y donde las familias, como decíamos recién, tienen estas dos opciones, o consumen, ahorran. Es decir, las familias están decidiendo cuánto van a consumir y al decidir cuánto consumir, implícitamente también están diciendo cuánto es lo que van a ahorrar. Siempre recuerden que estamos hablando en términos agregados, ¿sí? Bien, entonces, estábamos diciendo que el ahorro es posponer consumo, ¿sí? Y por ende, también el ahorro va a ser una función del ingreso. Así como vamos a hablar de una propensión marginal a consumir, también estamos diciendo que hay una propensión marginal
ahorrar. Bueno, modelicemos el consumo, entonces, estamos diciendo de que el consumo va a ser una función del ingreso, estamos diciendo que la propensión marginal a consumir nos va a decir cuánto aumenta el consumo a medida que aumenta el ingreso, ¿sí? Eh, pero también nos tenemos que indagar de qué pasa con esas familias que no tienen ingreso, si consumen, eh, dejan de consumir bienes de primera necesidad. Bueno, en la teoría lo que vamos a hablar es que, en primer lugar, esas familias que no tienen ingresos tienen otras opciones para consumir aún a costa de falta de ingresos. Bueno, ¿cuáles son estos ejemplos? Bueno, pueden vender algún bien que sea, ¿sí? Para satisfacer de nuevo necesidades básicas. Pueden, como decimos, vender cualquier bien que tenga a disposición para comprar alimentos. Puede pedir préstamos a un familiar, a un amigo, de nuevo. Siempre estamos pensando en cubrir necesidades básicas, ¿sí? Y en cualquiera de estas dos alternativas, lo que estamos diciendo también es que, eh, ya sea vendiendo un bien o pidiendo prestado, esto es equivalente a un desahorro, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, lo que vende son bienes que en algún momento compró con sus ahorros en el pasado, mientras que los préstamos serán, los préstamos los deberá devolver en un futuro, ¿sí? Entonces, lo que estamos tratando de explicar es el consumo autónomo. Entonces, estamos diciendo que aún sin percibir ingresos, las familias pueden consumir. Entonces, este ingreso que no depende, este consumo, perdón, que no depende del ingreso, lo llamamos consumo autónomo, que si lo agregamos a la propensión marginal a consumir, que depende del ingreso, tenemos nuestra función de consumo, ¿sí? Este consumo autónomo, ¿sí? Que le ponemos una estrella, son variables que vamos a determinar que son autónomas, es decir, variables que son exógenas y que se explican por fuera del modelo. Si el modelo no las determina, son un dato, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la propensión marginal a consumir, ¿sí? Donde estamos definiendo cuánto aumenta el consumo por cada aumento en la renta, ¿sí? Eh, entonces, podemos tener un ejemplo donde tenemos por un lado renta, por otro lado consumo y la propensión marginal a consumir y la propensión media a consumir. Fíjense que para el nivel de renta cero tenemos 400 de consumo, ¿sí? Para un nivel de renta de 600 y un consumo de 880, ¿cómo calcularíamos la propensión marginal a consumir? Bueno, la variación entre el incremento de consumo, 880 menos 400, dividido la variación del incremento de la renta, entre 600 y 0. Eso me da 0,8. Lo mismo podría ser para el nivel de renta de 2000 y consumo de 2000. Haría la diferencia, el incremento del consumo, 2000 y 880, dividido la diferencia del ingreso, 2000 dividido 600, en menos 600. Entonces fíjense que me da el mismo resultado. Bueno, si hago lo mismo resultado para los otros niveles de renta, voy a tener una propensión marginal a consumir de 0,80. Por otro lado, podría estimar la propensión media a consumir, que sería el resultado de dividir el consumo por el ingreso. ¿Sí? Para un nivel de renta de 600, dividiría 880 dividido 600. ¿Sí? Para 2000 serían los 2000 de consumo dividido los 2000 de renta y así sucesivamente. Bueno, ¿qué nos dicen estos datos? Bueno, primero que existe un nivel de consumo autónomo que es independiente del nivel de renta, son estos 400 que marcamos al principio.
La proporción que aumenta el consumo es 0,80, a medida que aumenta la renta, consumo el 80%, esto es lo que definimos como propensión marginal a consumir, y también que existe una propensión media a consumir, que es esta relación entre consumo y la renta para cada nivel de renta. ¿Qué nos dice esta propensión media? Bueno, que cuando el consumo es igual al ingreso, significa que la propensión media a consumir será igual a 1 y por ende no existe ahorro. Cuando la propensión media a consumir es mayor a 1, significa que el ingreso es menor al consumo y por ende hay un desahorro, ¿sí? Fíjense en este nivel, nivel de renta de 600. Si tenemos consumos por 880 y ingresos por 600, tenemos una producción media a consumir de 1,46, que es mayor a 1. Entonces, esto significa que hay un desahorro, se consume por encima del ingreso y por lo tanto hay un desahorro. Y lo opuesto, si la propensión marginal a ahorrar es menor a 1, el ingreso está siendo mayor al consumo y por lo tanto existe ahorro que, por ejemplo, lo podemos ver en este nivel de renta en 3.000 y consumo por 2.800, donde tenemos una propensión media a consumir de 0,93. Entonces, esta función de utilidad, esta función, perdón, de consumo, que habíamos definido como consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso, es equivalente a 400 más 0,80 eh, del ingreso. ¿Sí? Bueno, hasta aquí dejamos esta primera parte, continuamos en otro video.